Stonehenge, un monumento que desafía el tiempo. 5.000 años de antigüedad, 56 agujeros misteriosos, 30 monolitos de sarsen que aún se alzan desafiantes. ¿Crees que conoces su historia? ¿La has visto en postales, en libros de texto? Pero lo que no te cuentan es lo que realmente importa. Tras 3 siglos de excavaciones, mediciones exhaustivas y datación por radiocarbono, los científicos se enfrentan a una verdad incómoda. No pueden responder a 12 preguntas fundamentales sobre Stonehenge. No hablamos de teorías o especulaciones, sino de interrogantes concretos, donde la evidencia se desvanece y el silencio se impone. ¿De qué cantera galesa extrajeron cada piedra? ¿Por qué los huesos hallados narran 2 historias contradictorias? ¿Qué significado oculto emerge al alinear los lugares de cremación con las constelaciones? Ahora adentrémonos en el misterio. Enigma número 1. Los Bluestones desaparecidos. 82 Bluestones conformaban el círculo interior de Stonehenge. Hoy, solo 43 permanecen en pie o yacen derribados. ¿Dónde se fueron los 39 restantes? Los escáneres de georradar no revelan rastros de escombros enterrados. Las búsquedas con detectores de metales no arrojan resultados. El Museo de Salisbury alberga fragmentos, pero apenas corresponden a 3 de las piedras perdidas, no a 40. Fotografías victorianas de la década de 1860 muestran más piedras de las que vemos hoy, pero el archivo fotográfico se detiene ahí. Los informes arqueológicos de 1921 a 1926 mencionan disturbios recientes, pero sin ofrecer detalles. Un silencio sepulcral. 39 piedras talladas no se evaporan sin dejar rastro. Cada bluestone pesa entre 2 y 5 toneladas. Su transporte desde las canteras galesas, a 240 kilómetros de distancia, requería una logística colosal, navegación costera o transporte terrestre con cientos de trabajadores. ¿Por qué transportar 82 piedras a través de Gran Bretaña solo para perder la mitad? El análisis isotópico confirma el origen de las piedras restantes en las colinas de Preseli, pero las firmas químicas varían entre los bloques. Algunos provienen de Carn-Goedog, otros de Craig Ross y Felin. Esto implica múltiples expediciones de extracción a lo largo de décadas, quizás siglos, y luego una eliminación selectiva, deliberada, planificada, implacable. ¿Qué propósito oscuro se escondía tras esta desaparición? Enigma número 2. El error del Hill Stone. Cada solsticio de verano, miles de personas se congregan para presenciar el amanecer sobre el Hill Stone. Una alineación perfecta, ¿verdad? Pues no. El Hill Stone se encuentra a 5 metros y 80 centímetros al norte de la posición real del amanecer. Esta desviación equivale aproximadamente a 1 grado de arco, una magnitud inaceptable en términos astronómicos. ¿Cometieron los constructores un error garrafal o esta alineación servía a un propósito completamente diferente? Modelos informáticos revelan que, hace 4.000 años, considerando la precesión y el desplazamiento axial, el error era idéntico: 5 metros y 80 centímetros al norte. Los constructores de Stonehenge dominaban la astronomía. Las Station Stones se alinean perfectamente con los extremos lunares. Los Aubrey Holes marcan un ciclo preciso de eclipses de 56 años. Eran capaces de calcular la mecánica celeste con precisión milimétrica. No cometieron un error de 5 metros y 80 centímetros por casualidad. Entonces, ¿qué significa realmente el Hill Stone? Investigaciones recientes sugieren que está alineado con el orto lunar más septentrional, no con el Sol. Pero los ciclos de detención lunar se repiten cada 18,6 años. ¿Por qué construir marcadores permanentes para eventos transitorios? El georradar revela un segundo agujero para una piedra, a 1,20 m de la base del Hill Stone. Una piedra compañera, un marcador, postes de entrada para algo que debía pasar entre ellos. El agujero muestra rastros de herramientas y restos de piedras de relleno. La datación por radiocarbono corresponde a la fase principal de construcción, alrededor del 2500 a.C.
2 piedras, una permanece, una desaparece. La precisión se convierte en un enigma aún mayor. Stonehenge, un monumento milenario que desafía nuestra comprensión del pasado. Pero, ¿qué secretos se ocultan tras sus piedras? Prepárate, porque vamos a desenterrar misterios que te harán cuestionar todo lo que creías saber. El primer enigma, el paradójico secreto de las cremaciones. En el corazón de Stonehenge, los arqueólogos han descubierto restos humanos cremados provenientes de 59 lugares distintos, un mínimo de 63 individuos, quizás hasta 150. La datación por radiocarbono los sitúa entre el 3000 y el 2400 a.C., 6 siglos de actividad. Pero aquí está la paradoja. La temperatura necesaria para la cremación no coincide con el estado de los huesos. Hoy en día, necesitamos entre 760 y 980 grados Celsius para reducir completamente un cuerpo a cenizas. Los experimentos con hogueras funerarias de la Edad de Bronce apenas alcanzan los 540 grados, insuficiente. Sin embargo, los huesos de Stonehenge muestran una calcinación total, la materia orgánica completamente destruida, dejando solo la matriz mineral. Esto exige temperaturas superiores a 850 grados Celsius durante al menos 4 horas. ¿Cómo lograron los hombres de la Edad de Bronce alcanzar el calor de un horno industrial con madera y grasa animal? La cosa se complica aún más. El análisis isotópico revela que estos individuos no eran locales. Sus firmas químicas apuntan a orígenes diversos, desde Gales y Escocia hasta la Europa continental. Peregrinos, viajeros, personas que recorrieron cientos de kilómetros para morir en Stonehenge o para ser enterrados allí tras fallecer en otro lugar. Pero la cremación total destruye la mayoría de los marcadores orgánicos. ¿Cómo sabemos tanto de su origen? ¿Qué secretos guardan estos fantasmas químicos? Los agujeros Aubry, 56 fosas dispuestas con precisión alrededor del monumento, contienen la mayor concentración de restos cremados. El agujero número 7 albergaba individuos de 2 siglos distintos. El agujero 32, una única cremación acompañada de alfileres de bronce y cuentas de ámbar. Ofrendas valiosas que sobrevivieron a temperaturas extremas. Una conservación imposible a una temperatura imposible. Los huesos cuentan historias contradictorias. Enigma número 2. La imposible manufactura de los sarsen. Los trilitos de sarsen, esos 5 arcos de piedra colosales, demandaron una ingeniería de precisión que supuestamente no existía en Gran Bretaña hace 5000 años. Cada dintel pesa 15 toneladas y se alza a 12 metros de altura, asegurado con uniones de espiga y mortaja, técnicas de carpintería aplicadas a la roca sólida. La precisión es asombrosa. El análisis moderno revela marcas de herramientas en cada superficie, no un martilleo aleatorio, sino un trabajo sistemático con herramientas estandarizadas. Cada piedra muestra una densidad idéntica de picado, 6 golpes por centímetro cuadrado. ¿Brigadas organizadas de trabajadores usando herramientas uniformes durante décadas? Lo más desconcertante, no se ha encontrado ni una sola herramienta de la Edad de Bronce en Stonehenge. Ni un martillo de piedra, ni un pico de asta de ciervo utilizado para trabajar el sarsen. Los constructores limpiaron la escena a conciencia. El escaneo láser revela que las superficies alcanzan una suavidad milimétrica. Las caras internas, las que miran al centro del monumento, están aún más pulidas que las externas. ¿Prioridad estética sobre la estructural? La forma sigue a la función, pero la función permanece desconocida. ¿Por qué alisar piedras de 30 toneladas? ¿Por qué dar forma a superficies que nadie tocará? Los dinteles son el mayor misterio. ¿Cómo elevaron esas piedras de 15 toneladas a 12 metros de altura y las colocaron con precisión sobre las uniones curvas? La arqueología experimental sugiere 400 trabajadores tirando de cuerdas sincronizadas, pero el análisis del suelo alrededor de los trilitos muestra mínimas alteraciones. No hay rastro de una fuerza laboral masiva,
ni escombros de rampas de construcción. Los dinteles fueron colocados con métodos que no dejaron huella. Enigma número 3. El fenómeno acústico inexplicable. Stonehenge exhibe propiedades acústicas que no deberían existir de forma natural. Las frecuencias de sonido, entre 95 y 120 Hz, el rango de la voz humana, alcanzan una resonancia perfecta dentro del círculo de piedra. Las voces se escuchan con claridad dentro del monumento, pero se desvanecen rápidamente fuera del perímetro. Los ingenieros acústicos modernos lo llaman amplificación selectiva. ¿Cómo lo llamaron los constructores de la Edad de Bronce? Grabaciones experimentales con tambores y cuernos de la época revelan que Stonehenge amplifica ciertas frecuencias mientras suprime otras. Las piedras actúan como un filtro de sonido gigante, realzando los instrumentos de baja frecuencia y el canto humano, mientras atenúan el ruido ambiental. Viento, pájaros, conversaciones. Dentro del círculo dominan los sonidos ceremoniales. Fuera vuelve el silencio. Esta burbuja acústica se extiende unos 45 metros desde el centro del monumento. Estudios recientes con mapeo ultrasónico han detectado cámaras subterráneas que no deberían estar ahí. Fosas revestidas de piedra bajo el pavimento, creando cavidades resonantes. Cámaras de amplificación de sonido integradas en el lecho rocoso. La datación por radiocarbono del material orgánico de estas cámaras coincide con la fase principal de construcción. Acústica planificada, no efectos aleatorios. Los constructores diseñaron Stonehenge como una máquina de sonido, pero la ingeniería acústica requiere una comprensión matemática de la propagación de ondas y la resonancia de frecuencias. Conceptos que no se codificaron hasta la Grecia clásica, 2000 años después de la finalización de Stonehenge. ¿Cómo calcularon las relaciones acústicas sin matemáticas escritas? El conocimiento existía, la aplicación fue exitosa, pero el método permanece oculto. Enigma número 4. La geometría imposible de las piedras estación. 4 piedras estación marcaban un rectángulo perfecto alrededor del perímetro de Stonehenge. Solo 2 sobreviven, pero su posición crea una imposibilidad geométrica. El rectángulo que definen tiene lados en una proporción de 5 a 12, una proporción que genera múltiples alineaciones astronómicas simultáneamente. Demasiado preciso para ser coincidencia, demasiado complejo para ser azar. El rectángulo de las piedras estación se alinea con las declinaciones lunares máximas, los solsticios solares y las direcciones cardinales con una precisión asombrosa. Cada esquina marca un evento celeste diferente. La esquina noreste captura la salida del sol en pleno verano. La esquina sureste enmarca la salida del sol en pleno invierno. La esquina noroeste coincide con la declinación lunar norte principal. La esquina suroeste apunta a la declinación lunar sur principal. Un rectángulo, 4 funciones astronómicas distintas, perfección matemática. Pero aquí está el problema. Este rectángulo solo funciona en la latitud específica de Stonehenge. Mueve el monumento 80 kilómetros al norte o al sur, y las alineaciones se derrumban. Los constructores eligieron este lugar no por recursos locales o ventajas defensivas, sino para que la geometría funcionara. Construyeron Stonehenge aquí porque es el único lugar donde funciona. El georradar revela agujeros de postes alrededor de cada posición de piedra estación. Marcas de madera que precedieron a los monumentos de piedra, sugiriendo pruebas por ensayo y error durante múltiples fases de construcción. La geometría requirió pruebas, ajustes, refinamientos durante generaciones. No fue inspiración divina. Fue ingeniería sistemática durante siglos para lograr una perfección matemática que los topógrafos modernos luchan por replicar. Enigma número 5. La anomalía de construcción del foso. Stonehenge se encuentra dentro de un terraplén circular, un sistema de fosos y terraplenes que precede al monumento de piedra en 500 años. La interpretación arqueológica estándar lo llama un henge o recinto ceremonial, pero el análisis de ingeniería revela algo diferente.
El sistema de fosos desvía el agua subterránea del centro del monumento, creando un drenaje artificial que mantiene los cimientos de piedra secos durante todo el año. Las muestras de núcleos de suelo muestran que el foso original alcanzaba el lecho rocoso, unos 3,5 metros de profundidad en algunas secciones. Esto requirió el movimiento de unos 3.000 metros cúbicos de tiza y pedernal, con picos de asta de ciervo y palas de animales. La arqueología experimental sugiere 200 trabajadores trabajando durante 6 meses, pero la base del foso no muestra rastros de desgaste de las herramientas de construcción. No hay fragmentos de asta de ciervo incrustados, ni escombros de herramientas de piedra. Una excavación limpia que no deja rastro de los métodos utilizados. Las entradas del terraplén presentan otro enigma. Los henges estándar tienen entradas únicas que apuntan a puntos de referencia significativos o alineaciones astronómicas. Stonehenge tiene 4 huecos en los terraplenes dispuestos aparentemente al azar, pero los estudios de elevación revelan que estos huecos desvían la escorrentía superficial del centro del monumento. Ingeniería de drenaje disfrazada de arquitectura ceremonial. Función oculta en la forma. El georradar reciente ha detectado desagües revestidos de piedra debajo de los terraplenes. Estos canales subterráneos conectan el sistema de fosos con manantiales naturales a 800 metros de distancia. Hidrología diseñada que ha mantenido los cimientos de Stonehenge estables durante 5 milenios. Los constructores no solo movieron piedras, gestionaron los niveles de agua subterránea con una precisión que rivaliza con la ingeniería civil moderna. Enigma número 6. El misterio de la ruta de transporte de las Bluestones. Mover 82 piedras de cosonita desde Gales hasta la llanura de Salisbury requirió una logística sin precedentes. La ruta tradicional sigue ríos y aguas costeras desde las colinas de Preseli hasta Milford Haven. Luego por mar alrededor de la península de Lynn, subiendo por el canal de Bristol hasta el estuario del Severn y luego por tierra hasta Stonehenge. Una distancia total de 386 kilómetros. Pero análisis recientes sugieren una ruta completamente diferente. Se han encontrado cantos rodados, piedras movidas por capas de hielo en toda la frontera galesa. Algunos investigadores sugieren que las Bluestones llegaron a Stonehenge de forma natural, transportadas por glaciares durante la última edad de hielo. Pero el mapeo de los glaciares muestra que las capas de hielo nunca se extendieron lo suficientemente al sur como para llegar a la llanura de Salisbury. El transporte natural se detiene 80 kilómetros antes. La intervención humana sigue siendo esencial en la etapa final. La arqueología experimental con réplicas de barcos de la Edad de Bronce sugiere que el transporte costero era imposible. Las embarcaciones de la época no podían transportar cargas de 4 toneladas en mar abierto. El transporte en trineo terrestre se convierte en la única opción viable, requiriendo caminos preparados y una coordinación masiva de la fuerza laboral. Pero no se han encontrado caminos de la Edad de Bronce, entre Gales y Wessex, ni evidencia de deforestación sistemática para los patines de trineo. No hay campamentos base ni depósitos de herramientas que marquen la ruta de transporte. El análisis isotópico de fragmentos de bluestone encontrados en canteras en Gales muestra firmas químicas idénticas a las muestras de Stonehenge. Esto confirma que el transporte realmente ocurrió. Las piedras definitivamente fueron movidas de Gales a Wessex, pero la ruta, los métodos y el cronograma siguen siendo puntos ciegos arqueológicos. 82 piedras, que pesan 320 toneladas en total, viajaron por Gran Bretaña sin dejar rastro. Enigma número 7. El patrón de colapso de los trilitos. 3 de los 5 trilitos de Sarsen se han derrumbado desde la construcción de Stonehenge. La interpretación estándar culpa al asentamiento gradual y la erosión durante milenios, pero el análisis estructural revela algo diferente. Los colapsos siguen un patrón específico que sugiere destrucción deliberada, no falla natural. Las fechas de colapso de los trilitos se agrupan en torno a períodos históricos específicos: la ocupación romana, el asentamiento sajón, la conquista normanda. Cada era de cambio cultural
coincide con daños al monumento, pero el georradar muestra que los cimientos de los trilitos permanecieron estables en todo momento. Las piedras cayeron de sus conexiones, no de sus bases. Falla de conexión, no asentamiento de cimientos. Destrucción precisa dirigida a elementos estructurales específicos. El análisis de ingeniería moderno muestra que los trilitos fueron diseñados con un exceso de resistencia, construidos para soportar cargas mucho mayores que su propio peso. Cada piedra vertical podría soportar el doble del peso del dintel sin tensión estructural. Las uniones de espiga y mortaja fueron talladas con márgenes de seguridad que deberían haber evitado fallas en condiciones normales. Estas estructuras no deberían colapsar naturalmente, y sin embargo 3 lo hicieron. La evidencia arqueológica de los alrededores de los trilitos colapsados muestra actividades de limpieza organizadas, fragmentos de piedra movidos y apilados, escombros retirados de los caminos. Esto sugiere una demolición controlada seguida del mantenimiento del sitio. Los colapsos fueron eventos gestionados, no fallas accidentales. Alguien ha estado desmantelando sistemáticamente Stonehenge durante 2000 años. Enigma número 8. El misterio del propósito de los agujeros Aubrey. 56 agujeros dispuestos con precisión marcan la circunferencia de Stonehenge, cada uno de aproximadamente 90 centímetros de profundidad e idealmente circular. Nombrados en honor al anticuario del siglo XVII. John Aubrey, estos agujeros contenían restos cremados, postes de madera y marcadores de piedra en diferentes momentos de la historia del monumento, pero su función principal sigue siendo desconocida. El patrón de 56 agujeros corresponde a los ciclos de predicción de eclipses lunares con precisión matemática. 56 años equivalen a 3 ciclos completos de nodos lunares más una pequeña corrección. Mover una piedra marcadora. Una posición cada año alrededor de los agujeros. Aubrey crea un calendario de eclipses preciso que abarca múltiples generaciones. Una computadora astronómica construida con fosas de tiza y postes de madera. Pero esto requiere una comprensión de la mecánica lunar que supuestamente no existía en Gran Bretaña en la Edad de Bronce. Las excavaciones revelan que los agujeros Aubrey fueron abiertos y rellenados repetidamente durante siglos. El análisis de capas muestra fases de uso distintas. Construcción inicial alrededor del 3000 a.C., instalación de postes de madera alrededor del 2800 a.C., entierros de cremación del 2702 al 24 a.C., y luego abandono. Cada fase implicó excavaciones completas y rellenos cuidadosos. Mantenimiento sistemático que duró 800 años. Pero el georradar muestra agujeros adicionales fuera de los 56 documentados. Fosas ocultas que se alinean con la secuencia principal, pero no contienen ningún material arqueológico. Agujeros vacíos colocados donde la secuencia matemática requiere marcadores, pero la evidencia física no muestra ninguno. El patrón se extiende más allá de lo que han encontrado los arqueólogos. 56 agujeros documentados, un número desconocido de invisibles. El sistema continúa bajo tierra. Enigma número 9. El abandono de los agujeros Zibu y Zeta. Círculos concéntricos de fosas rodean el círculo de Sarsen de Stonehenge. 30 agujeros, y en el círculo interior 30 agujeros Z en el círculo exterior. Cada fosa fue excavada y luego rellenada inmediatamente sin uso. 60 agujeros excavados para un propósito desconocido, y luego abandonados al finalizar. Esfuerzo de construcción desperdiciado a una escala incomprensible. La datación por radiocarbono sitúa la construcción de los agujeros I y Z alrededor del 1500 a.C., aproximadamente 1000 años después del monumento principal. Esto representa una fase de construcción importante que involucra a cientos de trabajadores y meses de trabajo. Pero a diferencia de otros elementos de Stonehenge, estos agujeros no muestran evidencia de postes, piedras o entierros. Fueron excavados vacíos y rellenados vacíos. Trabajo puro sin función aparente. El análisis del suelo revela que los agujeros I y Z fueron rellenados con material de sus excavaciones originales, pero en orden inverso. El material de la capa inferior
Fue colocado en la parte superior, el material de la superficie regresó al fondo. Una inversión deliberada que requiere una separación y puesta en escena cuidadosas durante la operación de relleno. Esto no fue un abandono accidental, fue una inversión sistemática del proceso de excavación. Investigaciones recientes sugieren que los agujeros Iwes-May y Z representan observaciones astronómicas fallidas. Su ubicación crea una línea de visión hacia puntos específicos del horizonte donde los eventos celestes deberían ocurrir, pero no lo hacen. Cálculos astronómicos erróneos, errores en las predicciones que requirieron el abandono cuando la realidad no coincidió con las expectativas. 60 agujeros, 60 intentos fallidos. Una frustrante búsqueda a tientas grabada en la piedra caliza. Misterio número 12. El abrupto abandono de Stonehenge. Alrededor del año 1400 a.C., toda actividad constructiva en este monumento colosal cesó de golpe. Imagina la escena. Herramientas tiradas, a medio uso. Bloques de piedra a medio labrar, abandonados a su suerte. El proyecto sencillamente se detuvo. Stonehenge nunca fue terminado. Sin embargo, el análisis isotópico de los enterramientos de su última fase revela algo sorprendente. Su uso continuó con fines ceremoniales durante siglos. La última etapa de construcción involucró la remodelación de los sarsens existentes y la recolocación de piedras caídas. El georradar revela las marcas de herramientas sobre piedras que jamás fueron completadas. Agujeros para andamios de madera, ahora vacíos. Fragmentos de roca esparcidos, nunca retirados. El trabajo se detuvo en seco, en cuestión de días, no de estaciones. ¿Qué provocó la evacuación inmediata de toda la mano de obra? Las muestras de polen de alrededor del 1400 a.C. revelan cambios drásticos en la vegetación, lo que sugiere una disminución repentina de la población en la llanura de Salisbury. Tierras de cultivo que regresan al bosque. Asentamientos abandonados. El registro arqueológico muestra una perturbación cultural que afectó a toda la región. No fue solo Stonehenge. ¿Un desastre ambiental? ¿Un cambio climático repentino? ¿Un colapso social que resonó a través de toda una civilización? Stonehenge, el monumento pereció junto con la civilización que lo erigió, pero su propósito ceremonial, eso es otra historia. Aunque los constructores originales se desvanecieron en las brumas del tiempo, la veneración persistió. Piensa en esto. Incluso siglos después de su abandono, alrededor del año 800 a.C., las cenizas de los difuntos seguían encontrando reposo en las oquedades conocidas como Obri. Artefactos de la Edad de Bronce, silenciosos testigos, emergen de la tierra, revelando una verdad ineludible. Stonehenge nunca fue realmente abandonado. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué los atraía a este círculo de piedra mucho después de que sus creadores desaparecieran? Pilgrims, atraídos por un magnetismo ancestral, continuaron llegando. Ritos olvidados, susurros de plegarias, la sagrada tierra reclamada una y otra vez para el descanso eterno. Los constructores se fueron, sí, pero los peregrinos, ellos permanecieron. Stonehenge se convirtió en algo más que un monumento. Se transformó en un faro, un lugar sagrado que, contra todo pronóstico, preservó un conocimiento ancestral. Un conocimiento que aún hoy, miles de años después, nos sigue llamando. Stonehenge, un monumento envuelto en misterio, un icono de la antigüedad que ha cautivado a generaciones. Pero, ¿qué secretos yacen ocultos bajo sus imponentes piedras? En el siglo XXI, la tecnología del georradar desvela un enigma final. Cámaras subterráneas, meticulosamente construidas con piedra, revelan artefactos que desafían nuestra comprensión de Stonehenge. Herramientas del Mesolítico. Cerámica del Neolítico. Evidencia irrefutable de un uso sagrado continuo, durante 7 milenios. Stonehenge no surgió de la nada. No fue erigido en un terreno virgen. Fue construido sobre una tierra ya impregnada de sacralidad. Piensa en esto. Las piedras que hoy admiramos coronaron un santuario ancestral.
un lugar de veneración que se remonta a los primeros habitantes de Gran Bretaña. Pero el acceso a este conocimiento permanece bloqueado. Las cámaras permanecen selladas, los artefactos enterrados. Las instituciones británicas de patrimonio cultural protegen celosamente este tesoro, aguardando el momento en que la tecnología permita su recuperación sin causar daños. ¿Qué aguarda en la oscuridad bajo el peso de la historia? Ídolos de madera, tallas de hueso, afiladas hojas de sílex, objetos que podrían reescribir la historia de Stonehenge y de la propia Gran Bretaña. Un legado ancestral, esperando ser revelado. Bajo la superficie aguarda el verdadero Stonehenge. Un monumento ancestral, anterior a la escritura misma, guardián de secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué enigmas protege esta estructura milenaria? Misterios que quizás jamás resolveremos. Sagrado en el pasado, sagrado en el presente, sagrado para siempre